Imagina Egipto no como una ruina turística, sino como realmente fue: colosal, vivo, palpitante, un centro de poder donde los faraones decidían el destino de millones. Y ahora imagina ese mismo Egipto invadido, violado, reducido a silencio y ocupación. La caída del Imperio Medio no fue un evento aislado, fue un proceso lento, corrosivo, hecho de decisiones equivocadas y traiciones internas. En este video vamos a descubrir quiénes eran esos llamados Hyksos y por qué fueron solo la última página de una historia que llevaba siglos desmoronándose. En el siglo XIX a.C., el Imperio Medio parecía invencible, pero detrás de esa fachada algo ya empezaba a quebrarse. El imperio era demasiado grande y centralizado. Los nomarcas, gobernadores de provincias, empezaron a acumular poder, creando sus propias dinastías locales y ejércitos privados. Los faraones de la 13ª dinastía perdieron el control, y el Estado central, debilitado, se desmoronó. La economía se basaba en la conquista, pero cuando la expansión se detuvo, el modelo falló. El imperio sufrió una crisis fiscal. Las monedas se devaluaron, la inflación se disparó y el peso de los impuestos recayó en los campesinos, que abandonaron sus tierras en busca de protección de grandes señores. La política egipcia se volvió un caos. La historiografía llama a este período el segundo período intermedio, en el que más de 70 faraones subieron al trono en solo 125 años, la mayoría asesinados o depuestos. La unidad de Egipto se deshacía desde dentro, con nomarca contra nomarca. Las fronteras quedaron desprotegidas y tribus de Nubia y beduinos asolaron el territorio. Para sobrevivir, el poder se fragmentó. El Alto Egipto, gobernado desde Tebas, y el Bajo Egipto, con capital en Avaris, se convirtieron en dos mundos distintos, creando una fractura irreversible. Fue en este imperio debilitado donde los Hyksos encontraron su oportunidad. La palabra Hykso, que significa príncipes de países extranjeros, ocultaba más de lo que revelaba. No eran una horda primitiva, sino pueblos diversos provenientes del Levante, hábiles comerciantes y metalúrgicos que buscaban un nuevo hogar. No querían destruir Egipto, sino entrar y participar de sus riquezas. Muchos fueron integrados como mercenarios, sirviendo al ejército egipcio e incluso ocuparon altos cargos. Pero la arrogancia egipcia dificultaba la convivencia, tratándolos con sospecha y desprecio. La migración de los Hyksos no fue un ataque espontáneo, sino un movimiento de supervivencia masivo, presionado por factores externos que Egipto no entendía. La falta de tierras fértiles en sus regiones de origen y el crecimiento de su población los forzaron a buscar un futuro en un Egipto inestable. La integración falló por mala fe y prejuicio. Lo que pudo haber sido una alianza se convirtió en conflicto. La tensión estalló cuando los Hyksos, tras ser maltratados, se rebelaron. En el año 1700 a.C., tomaron la ciudad de Menfis, el corazón simbólico del imperio. El saqueo no fue una masacre indiscriminada, sino un golpe devastador al mito de la invencibilidad egipcia. El mundo observó atónito. La idea de que Egipto era invencible estaba rota. La derrota fue simbólica. Los Hyksos ya no eran solo extras, eran protagonistas. El golpe final vino de un líder astuto, Apophis. Unificó a las tribus Hyksas y transformó su fuerza en una potencia transcontinental. Sus carros de guerra y arcos compuestos sembraron el terror. Apophis invadió el Bajo Egipto, amenazando Menfis y exigiendo tributos. Egipto sobrevivió físicamente, pero psicológicamente estaba de rodillas. Los príncipes de Tebas, liderados por la reina Ahotep, lucharon por contenerlo, pero el daño ya estaba hecho. Los Hyksos habían demostrado que el imperio no era invulnerable. El Imperio Medio, debilitado por la negligencia y la arrogancia interna, oficialmente había caído. La caída del Imperio Medio fue un final, pero también un comienzo.
El colapso en el año 1550 a.C. no significó la extinción de la cultura egipcia. Al contrario, sus leyes, lengua y religión fueron absorbidas y transmitidas por nuevos líderes. El nuevo reino, que nacería de las cenizas, sería más centralizado y militarizado, pero en su base, en su estructura, estaba Egipto. El legado de los faraones sobrevivió, un recordatorio de que un imperio puede caer, pero su alma puede perdurar. La caída del Imperio Medio marcó el inicio del segundo período intermedio, un siglo y medio de caos y fragmentación. Los hicsos, ahora gobernantes del Bajo Egipto desde su capital en Avaris, intentaron establecer su propia dinastía. Adoptaron títulos faraónicos, rindieron culto a deidades egipcias y se integraron en la burocracia, pero nunca fueron completamente aceptados por la élite egipcia. Mientras tanto, en el sur, los príncipes de Tebas, descendientes de la antigua realeza, se consolidaron como el último bastión de la resistencia. Gobernaban un pequeño reino independiente y se consideraban los únicos y verdaderos herederos del trono de Egipto. El primer gran héroe de esta resistencia fue el faraón Tao, segundo el Valiente, quien se atrevió a desafiar la autoridad de Apophis. Un papiro de la época, conocido como el Papiro de Salier I, relata un incidente en el que Apophis, desde Avaris, envió un mensaje a Tao en Tebas, quejándose de que el ruido de los hipopótamos en un estanque sagrado le impedía dormir. Este mensaje, absurdo a primera vista, era una provocación calculada. El hipopótamo era el símbolo de Seth, el dios patrono de los hicsos, y el ruido de sus hipopótamos era un desafío directo a la autoridad de los tebanos. Tao respondió con un ataque, pero murió en combate, su cuerpo brutalmente mutilado. Su cráneo, encontrado por arqueólogos, muestra las heridas de un hacha de guerra y un mazo, una prueba de la brutalidad de la lucha. La muerte de Tao no detuvo la resistencia, sino que la encendió. Su esposa, la reina Ahotep, asumió el liderazgo del reino tebano y gobernó con mano de hierro, movilizando a los ejércitos y consolidando su poder. Fue una de las pocas mujeres en la historia de Egipto en asumir un rol militar activo, y su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia. Luego de su muerte, su hijo, Kamose, continuó la guerra, llevando la lucha hasta las puertas de Avaris. Aunque no logró tomar la ciudad, Kamose infligió grandes daños al ejército hicso y liberó gran parte del territorio. El golpe final lo daría el hermano menor de Kamose, el joven faraón Ahmose I. Armado con la experiencia de sus antecesores y las nuevas tecnologías que los hicsos habían traído, como el carro de guerra y el arco compuesto, Ahmose lanzó una campaña militar que culminó con la toma de Avaris y la expulsión definitiva de los hicsos. La caída de la capital hicso en el año 1550 a.C. fue el punto de inflexión que marcó el fin del segundo período intermedio y el comienzo del Imperio Nuevo, una de las épocas más gloriosas de la historia egipcia. La expulsión de los hicsos fue más que una victoria militar. Fue el nacimiento de una nueva identidad para Egipto. Durante el Imperio Medio, Egipto había sido una civilización aislacionista, centrada en el Nilo y sus tradiciones. Sin embargo, la ocupación hicso, aunque dolorosa, sirvió como un catalizador para un cambio radical. Los egipcios se dieron cuenta de que su aislamiento ya no era sostenible. Para sobrevivir en un mundo cada vez más interconectado y peligroso, debían aprender de sus enemigos. Los hicsos, que habían traído la metalurgia del bronce a gran escala, el carro de guerra tirado por caballos y el arco compuesto, habían demostrado la superioridad de la tecnología de guerra de Asia. El nuevo reino no solo expulsó a los hicsos, sino que asimiló sus innovaciones. Los egipcios adoptaron el carro de guerra y el arco compuesto como armas principales, transformando su ejército en una fuerza de combate formidable. Abandonaron su mentalidad defensiva y se lanzaron a la conquista.
Los faraones del Imperio Nuevo, como Tutmosis III y Ramsés II, no se limitaron a proteger sus fronteras, sino que construyeron un vasto imperio que se extendía hasta Siria y el Éufrates. La humillación de la ocupación se convirtió en el motor de una nueva era de expansión y gloria. Los egipcios, que una vez despreciaron a los extranjeros, ahora se veían a sí mismos como una potencia global. El legado de los Hyksos fue complejo y duradero. A pesar de ser recordados en los textos egipcios como invasores y tiranos, su presencia dejó una huella indeleble en la cultura y la tecnología de Egipto. La metalurgia, la alfarería y la música hicas se incorporaron a las tradiciones egipcias. El caballo y el carro de guerra que los Hyksos introdujeron se convirtieron en símbolos de la realeza y el poder militar. La caída del Imperio Medio y la posterior expulsión de los Hyksos es una lección de historia sobre la resistencia, la adaptación y la resiliencia. Muestra cómo una civilización, al borde del colapso por sus propias debilidades internas, puede ser derribada por fuerzas externas, pero también cómo puede resurgir de sus cenizas más fuerte y transformada. El Imperio Nuevo no fue una simple restauración del pasado, fue una reinvención radical de lo que significaba ser egipcio. El legado de los faraones sobrevivió, un recordatorio de que un imperio puede caer, pero su alma puede perdurar. El faraón Ahmose, el conquistador de los Hyksos, se convirtió en el símbolo de la unificación y el comienzo de la dinastía más gloriosa de Egipto, un verdadero renacimiento que se forjó en la derrota y se consolidó con la victoria. Bueno, eso sería todo, pero antes de concluir quiero invitarte a reflexionar y comentar. ¿Te gustaría explorar más secretos y misterios del antiguo Egipto? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir desenterrando estos enigmas. Nos vemos en la próxima exploración.